Oh, ahí, adelante, todo tuyo. Hare Muchas Krishna, gracias. a todos. Hare Krishna, mis reverencias para todos. Jai Srila Prabhupada. Espero que se encuentren todos bien. Entonces, yo estoy muy feliz porque acá en México recién empieza Kartik hoy. Entonces, estamos empezando con el pie derecho, con Sadhusanga y estación. También acá en México, por lo menos en donde la ciudad donde yo vivo, estamos en toque de queda. Así se rebasaron los casos por COVID y ahora no podemos salir ni a la tienda, no hay transporte público, nada. Entonces ha sido néctar porque estos 2 días, ayer y hoy, básicamente es todo el día en la casa, un poquito leyendo, cantando yapa. Y también agradecer a los devotos de Córdoba, principalmente a Vishnurat Prabhu por invitarme para estar aquí. Entonces, pues en cualquier cosa que los pueda servir, aquí estoy para con ese efecto. Y bueno, me gustaría leer un poquito acerca de la biografía del ponente de hoy. Igual ya lo conocemos, pero siempre es bonito, ¿no? Recordar este tipo de situaciones. Dice, Su Santidad Bhaktisundar Goswami Maharaj es uno de los más destacados místicos del movimiento internacional para la conciencia de Krishna. Él nació en 1951 en Alepo, Siria, y conoció a Srila Prabhupada en Venezuela en 1973. Y en ese mismo año fue iniciado por él. Srila Prabhupada, quien durante 69 años se preparó para traer la filosofía védica a Occidente, fue la persona que ha tomado a Bhaktisundar Goswami Maharaj como su discípulo. Y él, asimismo, fue empoderado espiritualmente para llevar a cabo la instrucción de su maestro espiritual, difundir el Bhakti Yoga por todo el mundo, dictando conferencias en diversas universidades, tanto de América Latina como de Estados Unidos, países del Medio Oriente y Europa. En 2009, él tomó la orden de Sannyas el día de Gaura Purnima y es el autor del libro de Srila Prabhupada en Venezuela, que igual muchos lo conocen, que es este librito, muy bonito. Y el año antepasado publicó también este otro libro, que es el de Recordatorio para Momentos Difíciles. Y esto es una sorpresa, aprovechando que él no está. Él me dijo que estaba, ¿cómo se dice? Preparando otro libro de poesía. A él le gusta mucho escribir poesía. De hecho, él da unos seminarios muy interesantes sobre la filosofía de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, ¿no? Como viendo la poesía y la teología judío-cristiana, uniéndola a lo que hablamos nosotros de poesía espiritual en conciencia de Cristo, en particular Madhurya Ras, porque ellos fueron, principalmente San Juan de la Cruz, fue condenado al ostracismo por la iglesia, por su poesía, ¿no? Que para la época en la que se hizo, él estaba como, vamos, él salía de los cánones de la iglesia, y mi maestro espiritual, Santidad Guru Maharaj, pues él hace una analogía, ¿no? Con respecto a sus poesías y con respecto a la conciencia de Krishna, ¿no? Entonces, vamos a esperar a que se una con nosotros un par de minutitos. También les pedimos unas disculpas si tuvimos que cambiar el link. Ya ven cómo es este mundo material de cambiante. Entonces, pero afortunadamente aquí estamos. Entonces vamos a esperar unos minutitos más a que llegue su santidad. Sí, ahí me dijo, en 3 minutos está entrando Maharaj, y quería aprovechar, Prabhuji, también para recordarles que cómo es la dinámica del programa, que a diferencia de los demás programas, Maharaj no va a dar una clase extensa, sino que va a hacer una breve introducción junto con Lilananda, y luego, bueno, cuando Lilananda ya nos diga, vamos a poder todos interactuar con él. Por eso estaría bueno si todos pueden prender las camaritas para que sea como una charla, como si estuviésemos todos en una ronda sentados ahí con él en el parque y podamos preguntar y responder, y que sea algo bien así ameno para este domingo tan lindo de Kartika, ¿no? Así que ya en 2 minutitos Maharaj ya está con nosotros, Prabhuji. Muchas gracias. Saludos, mis reverencias, Prabhu Liliananda, les saluda Amrita Ganga desde Chile. Gracias y espero seguirlos viendo y estaré atenta a todas las actividades que tienen programadas. Haribol. Muchas gracias. Hare Krishna, madre. Siempre con mucho gusto acá la recordamos, siempre, siempre. Y espero volver a ir a Coyhaique algún día, a asociarme con ustedes. Gracias, sería maravilloso poder asociarnos con usted, Prabhu, nuevamente. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhucito. Haribol, Prabhu Lilanandi.
Dilananda, ¿cómo está? Hare Krishna. Un placer verlo y saber que está muy bien. Gracias por su servicio, Prabhucito. Gracias. Muchas gracias. También a ustedes las recuerdo con mucho gusto y también ya saben, ya le comenté aquí, mi casa es su casa, cuando quieran venir, aquí las recibimos para tratarlos como se merecen. Gracias. Reverencias. ¿Qué hace, Prabhu? Hare Krishna, de Nupal. Reverencias, Prabhu. Qué emocionante verte. Igualmente, es un sentimiento compartido, Prabhu. Bueno, emocionante verte. Por allá te mandan saludos, las devotas. Igualmente, mis reverencias a tu esposa y a tu hija, Prabhu. Y a ti también. Mis reverencias a tus pies, Prabhu. Hare Krishna. Bueno, ahí en un minutito está por entrar Maharaj. Y bueno, lógicamente cuando ya entre Maharaj, que empiece la dinámica, vamos a estar muteados hasta que empiece la parte donde ya podemos todos interactuar con él y hacer preguntas, lógicamente acorde al tema que es Prabhupada, las enseñanzas de Prabhupada y todo lo que tenga que ver con él. A ver, estoy viendo si es él el que está ingresando. Bienvenida Astrid. Astrid es mi hija, por eso le di la bienvenida. Y, no, es Lidia, acá de Carlos Paz, Hare Krishna. Y recuerden, devotos, cuando entre Maharaj, si todos pueden prender las cámaras, es mejor, así él puede estar viéndonos a todos y tener un diálogo más fluido y más directo, ya que va a ser una cosa así de compartir entre todos, así que estaría buenísimo. Quedó como un rotundo silencio, ¿no, Prabhu? Perdón, yo me muteé. Es que vos eras el anfitrión, no te olvides. Hare Krishna, Deva Deva, Prabhu. ¿Es Deva Deva mi amigo de Mendoza, el que Sí, está tal conectado? cual. Hare Krishna, Prabhu, mis reverencias. Y bueno, ya mi gurú se conecta en algunos minutitos. A ver, Sí, ya debe permítame. estar por Estamos conectarse. aquí. Perfecto. Entonces vayan pensando sus preguntas, si tienen alguna pregunta relacionada, por ejemplo, con las vivencias con Srila Prabhupada, con lo que hemos leído en los libros. También si hemos experimentado alguna realización. Yo, por ejemplo, últimamente he estado leyendo mucho, no he estado leyendo tanto filosofía, pero más que he estado leyendo libros que hablan de Prabhupada, del carácter de Srila Prabhupada, y siempre a mí me causa una admiración y una sorpresa muy grande el poder ver qué hacía Prabhupada o en qué pensaba Prabhupada cuando hacía ciertas cosas, ¿no? Entonces, y a mí siempre me causa confusión a veces ver sus instrucciones. No confusión. Haribol, Prabhuji, ahí está Maharaj, ahí ya la tenemos. Ya. Ahí la tenés contigo, Haribol. Si pueden poner todo su cámara, por favor. Hare Krishna, Guru Maharaj, ¿me escucha? Hare Krishna, perfectamente, Lilananda. Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj, acepte mis humildes reverencias. Jai Srila Prabhupada, un gusto verlo. Jai Srila Prabhupada, Sri Goranga. Muchas gracias. Feliz día del bueno, aquí en México, por lo menos es el primer día del mes de Kartika o Sri Damodar. Entonces, en este mes es muy importante que todos los días cantemos, todos los días entremos. Alguien está pidiendo acceso y se llama Diego. Me está pidiendo a mí admitirlo. No sé, ustedes deben hacer eso. Sí, ¿no? eso le figura a usted, Maharaj, pero yo me encargo ahí de admitirlo.
Pero tienes que ver quién es también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Claro, muy bien. No queremos que gente rara que quiera sabotear, porque ha pasado otras veces, ¿ah? Bueno, entonces en este mes de Damodar es muy importante. La Hari Bhakti Vilaya recomienda 3 cosas importantes para este mes, ¿no? Para todos los devotos. Una es levantarse temprano, por supuesto, y bañarse temprano. En el Hari Bhakti Vilaya se dice que los que se bañan temprano por la mañana, en el mes de Kartika, tienen el mismo mérito que bañarse en todos los ríos sagrados, ¿no? Así que es una bendición especial. Lo segundo es que hay que cantar todos los días el Damodarastaka, que escribió Satyavrata Muni, que lo recitó ante Narada Muni. Todos los días hay que cantar esa canción, meditar en su significado, leer la traducción, meditar en ello. Y tercero, muy importante también, ofrecerle una velita de ghee a Damodar todos los días. No de cera, como hacen algunos devotos, compran esa de cumpleaños, eso no. Gasten un poco más de Lakshmi para Damodar en su mes. Hacen unas velitas chiquitas, los otros usan unos palitos, ¿no? De modadiente y le ponen algodón, un poquito de ghee. Tienen que hacerlo todos los días, se los recomiendo enfáticamente a todos. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, Srila Prabhupada nos trajo toda esta maravillosa cultura, ¿no? De la conciencia de Krishna, y nos enseñó acerca de Damodar y cómo celebrar el mes de Damodar. Srila Prabhupada dijo que los devotos ya saben lo que tienen que hacer en el mes de Damodar, ¿no? O sea, seguir ocupado en servicio devocional, cantar, si tienen tiempo de cantar más rondas y leer más, lo pueden hacer, por supuesto, muy recomendable, ¿no? Y para los devotos nuevos, pues, ¿no? Deben hacer un esfuerzo por levantarse temprano, bañarse temprano, etcétera, ¿no? Cantar sus rondas, ¿no? Muy importante, ¿no? En este mes se puede avanzar mucho espiritualmente si uno sigue todas las reglas y normas, ¿no? Recomendadas por Srila Prabhupada y las escrituras, ¿verdad? Entonces, bueno, Srila Prabhupada, muy compasivo con todas las almas condicionadas, arriesgó su salud, su vida por viajar en barco de carga durante un mes. Sufrió 2 ataques al corazón, o sea, todo por venir a cumplir la orden de su maestro espiritual, por compasión a las almas caídas. Entonces, nuestra relación con Prabhupada, no solamente sus discípulos directos iniciados por él, sino también sus nietos espirituales y sus bisnietos también. Todos tenemos una relación especial con Srila Prabhupada, porque él comenzó en el occidente el movimiento, ¿no? De ISKCON, y entonces todo está basado en ISKCON, en sus libros, sus enseñanzas, ¿no? Sus templos, sus discípulos directos que están siguiendo su legado, ¿no? Transmitiendo el mismo mensaje sin cambiarlo, sin tergiversarlo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Mantener la pureza dentro de las enseñanzas de Srila Prabhupada. A veces Prabhupada toleraba que los otros fueran débiles, ¿no? Y fallaran en algunas cosas, pero nunca toleró las desviaciones filosóficas. Era muy fuerte con eso, ¿no? ¿Me explico? O sea, si alguien está en Maya, admitir estoy en Maya, necesito ayuda, o sea, tiene esperanza de mejorarse. Pero si alguien no admite, no acepta de que tiene dificultades, entonces, ¿cómo se le puede ayudar? O sea, es muy importante, una de las características de Srila Prabhupada que más me llamó la atención, o sea, cuando leí el Sri Upanishad, que fue el libro que me hizo devoto prácticamente,
¿no? Era la integridad, la honestidad, la veracidad, ¿no? Era algo contundente, era algo impresionante, ¿no? La convicción y el amor y la humildad, sobre todo. En el primer Sri Upanishad, que es de color como rojizo y tiene a Vishnu en la portada, en la contraportada hay una foto de Prabhupada que lleva un gorrito y un chadar y no está mirando a la cámara, tiene la mirada, ¿no? Un poco baja así. Me impresionó muchísimo esa foto porque ahí pude ver, sentí, ¿no? La gran humildad de Prabhupada, el gran sacrificio y entrega que estaba realizando para salvar la gente de Kali Yuga, pues, en el mundo occidental. Entonces, me acuerdo que antes de conocer conciencia de Krishna, varios de mis amigos estaban atraídos a otros gurus, ¿no? También de la India. Había uno que se llamaba Guru Maharaj. Ustedes seguramente la mayoría no lo conocen, ya pasó a la historia, porque se blupió con todo el dinero y con la secretaria. Le gustaba mucho comer helados. Entonces tenía en el carro siempre una heladera, en la cajuela, una heladera llena de helado. Entonces, todo el día estaba comiendo helado. Y se vestía de Krishna y con la flauta, y él decía que él era Krishna, ¿no? De hecho, Prabhupada cuenta que hubo un caso en la corte en la India, donde él y su hermano se estaban peleando en la corte para ver cuál de los dos era Krishna, ¿no? Cuál de los dos era Dios, ¿no? Había una disputa. Claro, la mamá de ellos, ella decía que ella era madre Yashoda. Entonces, finalmente llegaron a un acuerdo que el uno era Krishna y el otro era Balaram, ¿no? Entonces, el Guru Maharaj sin vergüenza, vino al occidente y empezó, ¿no?, a dar que supuestamente el sonido y una especulación ahí impersonalista, pero él decía que él era Dios, que él era Krishna. Entonces, varios de mis amigos estaban atraídos a eso, ¿no? Pero obviamente a mí nunca me atrajo ese personaje. También me querían predicar de, ¿cómo se llama?, de Sai Baba, ¿no? Ese sí lo conocen mejor. En Venezuela lo llamábamos Soy Bobo. Entonces Sai Baba, Soy Bobo. Y más bobos eran los que le seguían, ¿no? También otro engañador que decía que él era Dios, que él era Krishna, ¿no? Entonces, pero no sentí ninguna atracción por esos personajes. Pero cuando conocí a Srila Prabhupada, sí me atrajo inmediatamente su personalidad, el mensaje filosófico, espiritual que traía al mundo occidental, que de verdad era genuino, verdadero. Hare Krishna a todos, bienvenidos a todos. Muchas gracias, ISKCON Argentina, por la invitación. Vishnurat Prabhu, muy amable en invitarme, lo aprecio mucho. Ana Isabel, bienvenida, bienvenidos todos los que están presentes, participando. Guru Maharaj, perdón que le sí. quería, están haciendo ya preguntas y preguntaron que si hay algún horario en especial para ofrecer las mechitas a la moda. No, no hay un horario en especial, lo hacen en la mañana, el horario que puedan, ¿no? Los templos tienen su horario, obviamente, pero alguien en su casa puede hacerlo cómodamente el horario de la mañana, que pueda, ¿no? No hay un horario específico. Entonces, como queremos hacer esta charla conversatoria, ¿no? Entonces, si hay preguntas, con mucho gusto puedo empezar a responderlas también. Yo Sí. tengo una, Guru Maharaj. Adelante. Bueno, voy a explicar un poco el contexto de mi pregunta. Yo he estado pensando mucho en estos días, por ejemplo, como cuando Prabhupada llegó a Occidente, pues él simplemente se sentaba en un parque y cantaba, y poco a poco, cuando los devotos se interesaban, él iba explicando cada vez más cosas. Entonces llega un punto en el cual
yo me uno al movimiento y ya tenemos adoración de Tulasi, tenemos el ofrecimiento de las mechitas, de Andamodar y varias cosas más. Por ejemplo, yo me impresioné mucho con los yagyas, que eran muchísimos mantras y todo, pero yo después empecé a ver videos y, por ejemplo, ahí me quedó muy grabado en la memoria un video donde Prabhupada está instalando unas deidades en Australia con Madhudwish Prabhu, y él incluso lleva la olla de la cocina, la olla con los cucharones, y empieza a bañar a la deidad directamente con la parafernalia de la cocina, y eso a mí me sorprendió porque ahora pues ya es todo más elaborado, ya tienen las caracolas, que recipientes especiales. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo fue que en el movimiento se empezó como a refinar todo esto? Y también, por ejemplo, yo nunca he encontrado una grabación de Prabhupada cantando la canción que le cantamos a Tulsi Devi en los templos en la mañana. Y en el Néctar de la Devoción, Prabhupada habla, ¿no?, del mes de Kartik, pero yo quiero saber cómo en qué punto en el movimiento todo eso se empezó a incluir directamente. No sé si me expliqué. Bueno, en la medida de lo posible, obviamente, ¿no? Yo también vi ese video donde Prabhupada está bañando las deidades con cucharones de la cocina, en la olla de la cocina y todo, porque eso es lo que había disponible en ese momento. Me explico, Prabhupada era muy práctico, era una persona muy práctica. Él usaba lo que estaba a la mano y lo importante era el bhakti, la devoción, y él tenía bastante devoción por Krishna. Entonces Krishna aceptaba lo que Prabhupada le ofrecía, ¿no? Aunque no estaba de acuerdo quizás en los detalles, ¿no?, en ciertas cosas como usar caracola, etcétera. Pero la intención del devoto puro de complacer a Krishna, de llamar a Krishna, de que venga, eso es lo más importante en realidad, ¿no? Obviamente que gradualmente, en la medida que los otros empezaron a viajar más a la India, ya podían traer parafernalias de allí, ¿me explico? Y con la aprobación de Prabhupada fueron refinando las normas, el estándar de adoración, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que sabemos realmente nos lo enseñó Prabhupada, ¿no? O fue aprobado por Prabhupada, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Prabhupada comenzó el movimiento no había planta de Tulasi, pero una devota, Govinda Dasi, una discípula de Prabhupada, consiguió semilla, empezó a sembrarla y empezaron a crecer, y Prabhupada la reconoce hasta en el Srimad Bhattam, el servicio que hizo, ¿no? ¿Me explico? Un devoto se le ocurrió hacer mridanga de fibra de vidrio porque se rompían las de barro con el viaje de la India, y Prabhupada aprobó eso inmediatamente, ¿no? ¿Me explico? O sea, Prabhupada era muy práctico y animaba a todo el mundo a hacer servicio devocional, ¿no? O sea, tú ofreces lo que tú puedes a Krishna en el momento que lo estás haciendo, lo que tiene disponible. Lo importante ahí es la sinceridad, la devoción, ¿no? ¿Me explico? Entonces uno debe hacer lo mejor posible, pero todas las reglas tienen como finalidad el seguirlas, no solo seguirlas por seguirlas, seguirlas para complacer a Krishna, para avanzar espiritualmente, ¿no? O sea, esos detalles gradualmente fueron introducidos en el movimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré al movimiento no teníamos tilaka de la India, Gopi Chanda, no teníamos. Usábamos crema de zapato Griffin de color blanco, no poníamos tilaka blanco. Entonces, comprendo, o sea, si no hay, pero claro, la recomendación de la escritura es usar tierra de Tulasi o de la orilla de un río, por ejemplo, si no hay el Gopi Chanda, ¿verdad? Pero nosotros no sabíamos todas esas cosas, entonces usábamos crema de zapato. Sí, entonces, sí. Practicidad. Sí, éramos los pioneros, pues el movimiento estaba comenzando en Latinoamérica y de acuerdo a lo que teníamos, pues lo ocupábamos al servicio de Cristo. O sea, ¿no? Sí. Muchas gracias, Guru Maharaj. Y antes de seguir con las preguntas, quería recordar a los devotos que se están integrando recientemente, si por favor pueden prender sus cámaras para que esto sea como más ameno, para no estarle hablando nada más ahí al
al celular, sino que se vea quiénes están participando. Y bueno, Prabhu Govinda Damodar levantó la mano. Si quiere hacer su pregunta, Prabhu, adelante. Hare Krishna, Gurudev, reverencia, gusto verle, muchas gracias. Me alegra mucho verte también, Hare Krishna. Espero que se encuentren todos bien en Mendoza. Sí, sí, acá hay algunos contagiados, pero leve. Que Shabarran, mi hija también, pero la estamos pasando bien, dentro de todo. Bueno, cuídense, ¿no? Protéjanse. Gracias. Sí, sí. Bueno, conectado a lo que usted decía recién, obviamente lo que hay que seguir los pasos de Prabhupada es esa practicidad, ¿no? Pero si nos pudiera decir a todos los que estamos acá un criterio para perder el miedo, porque me parece que el muro que hay entre hacer algo y la practicidad es como el miedo a cometer ofensa, ¿no? Esa frase que siempre se dice, hoy no quiero cometer ofensa, entonces uno se queda en su zona de confort tranquilito y no hace nada, pero queda frustrado porque tiene ganas de predicar y hacer cosas. Entonces, ¿cómo podemos contagiarnos de esa actitud de Prabhupada de ser súper valiente, súper modernos? Porque si lo comparamos con la Gaudiya Math, fue un revolucionario completamente en todos los aspectos. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos también volver unos revolucionarios e inteligentes y seguir por la línea del Parampara en cuanto a esa practicidad? Gracias. Muy buena pregunta, Govinda Damodar. Srila Prabhupada era tan práctico, ¿no? Para darte un ejemplo de su practicidad. Una vez Prabhupada estaba en una conferencia en Nueva Delhi, en Pandal, al aire libre, habían como 20,000 personas o más, ¿no? Y el micrófono se caía cada rato, por más que lo trataba Prabhupada de enderezar, de poner bien. Entonces Prabhupada lo que hizo en un momento de emergencia, le dijo a un discípulo al lado, quítate tu cordón sagrado y dámelo, ¿no? Y amarra bien con él el micrófono. Entonces de pronto se sacó el cordón y amarró bien el micrófono y ya no se cayó. Entonces Prabhupada pudo seguir dando la clase. ¿Comprende? Entonces así de práctico era Srila Prabhupada, ¿no? Lo que hay que hacer en el momento de la emergencia se hace. Alguien dirá, qué ofensivo, se quitó el cordón. Eso es fanatismo. ¿Me explico? O sea, tenemos que saber, porque cada rato de otros me preguntan, esto es ofensivo, esto es ofensivo. Está bien, uno tiene que preocuparse de no hacer ofensa, pero las ofensas están muy claramente explicadas en el néctar de la devoción. O sea, hay 10 ofensas. Chaitanya Priya, Hare Krishna. Gusto de verte. Bueno. Siempre lo veo. Gracias. Haribol. Entonces, muy bien. Muy bueno. Mira, en el néctar de la devoción se explica cuáles son las ofensas. 10 ofensas al santo nombre. Obviamente hay que evitar. Y ofensa al servicio de las deidades, ¿no? Entrar con zapato, eructar frente a la deidad, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las que hay que aprender y tratar de evitarlas, obviamente. Pero no es que cada cosita, por ejemplo, alguien me preguntó que si era ofensivo poner la foto de sus padres en el altar. Y le dije, no, no es ofensivo, pero no es apropiado tampoco. ¿Me explico? En el altar debemos tener fotos de Krishna y de la sucesión discipular, ¿no? ¿No? Puede tener la foto de sus padres en otro lugar cerca si quiere. Entonces esa cuestión de que todo es ofensivo, no sé dónde salió, ¿no? Está bien que los otros se preocupen, no quieran cometer ofensa, pero también Prabhupada dijo algo muy importante. Prabhupada dijo, llamar a un ladrón no es una ofensa. Si llamas ladrón a alguien que es honesto, sí es una ofensa. Entonces antes de llamar a alguien ladrón tienes que estar muy seguro que es verdad. No simplemente porque lo escuchaste de alguien. ¿Me explico? ¿No? Entonces, es muy importante evitar ofender devotos. Pero si dices algo que es verdad, estás seguro de ello, no se considera una ofensa. ¿Me explico? Y si se dice con la intención de ayudar, obviamente, por compasión, no por simplemente burlarse de alguien que está con alguna dificultad en su vida espiritual, no. Es la intención, es muy importante también, ¿no? ¿Me
explico? Entonces, bueno, básicamente eso. ¿Está bien? ¿Responde tu pregunta? Sí, muchas gracias. Muy bien. Gracias por hacerla. Si alguien más tiene preguntas, por favor, me la pueden leer en el chat. Si tienen el chat y la pueden ver, me las pueden leer. La dinámica que estamos manejando, Guru Maharaj, es de que los devotos levantan la mano y en el orden que van levantando la mano se les habilita el micrófono. Por ejemplo, aquí está la madre Anuradha que quiere hacer una pregunta. Adelante, madre. Muy bien, de acuerdo. Adelante, madre, puede hacer su pregunta. Hare Krishna, mis reverencias. Hare Krishna, Maganurada, Haribol, Lalita. Me alegro de verlas. Espero que se encuentren todos bien en Merlo, Argentina. Gracias a Krishna, todos los devotos estamos bien. Gracias a Krishna, ayer en casa, en nuestro hogar, empezamos a festejar el Damodar, Kartika. Ya, qué bueno, me alegro. Buenísimo. Lalita inclusive ahora está haciendo, contale Lali. Mechitas. Las mechitas con algodón y gui. Muy bueno, muy bueno, así debe ser. Buen ejemplo, buen ejemplo. Sí, ella le tiene una pregunta en cuanto a las mechitas. De acuerdo, adelante, Lalita. Hay que ofrecer las mechitas que representa. No escuché la última parte. ¿De qué representan las mechitas de Damodar? ¿Por qué hay que ofrecerlas? Muy buena pregunta, Lalita. Gracias por hacerla. La mechita representan, cuando la prendemos y la ofrecemos a Damodar, representan el alma espiritual que se está ofreciendo a sí misma a Damodar, a Krishna. O sea, cuando estamos prendiendo la velita, la ofrecemos al Damodar, estamos ofreciéndola a nosotros mismos como almas espirituales que somos a Krishna, entregándonos a Krishna con amor a través de ofrecer la velita. Ese es el significado secreto que te estoy compartiendo hoy a ti y a todos, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Tengo otra pregunta, Maharaj. ¿Puede ser? Sí, claro. Ahí que en sí. la segunda estrofa del se llama Damodarastaka. Sí. El significado dice que al ver la vara, madre Yasoda, que tenía para castigar a Krishna. ¿Qué significa eso para los que somos papás en cuanto a cómo deberíamos nosotros dar la disciplina a nuestros hijos? Bueno, muy buena pregunta. Cuando Krishna vio la vara en la mano de su madre, estaba muy asustado y temblando de miedo, estaba llorando. O sea, cuando madre Yashoda lo vio tan temeroso, tiró la vara de un lado. Pensó, no quiero que Krishna me tenga tanto miedo, ¿no? Y Prabhupada, claro que esto es un pasatiempo muy divino. Krishna está haciendo el papel del ser humano. No eran lágrimas fingidas. Era de verdad que tenía miedo, porque Yoga Maya, la energía interna de Krishna, lo hizo olvidar que su divinidad como el ser supremo. Y Yashoda también olvidó que Krishna es el ser supremo, para que el intercambio sea verdadero, genuino, como mamá e hijo travieso. Entonces Prabhupada dijo que le pueden mostrar la vara a los niños, pero no lo golpean. Solamente se la muestran para que se asusten, se porten bien, pero no se golpean, no se deben golpear, ¿no? Esa es la instrucción que Prabhupada dio sobre eso. Muchas gracias, Maharaj. Ya, Hare Krishna. Un néctar tenerlo Hare entre Krishna. nosotros. Que Krishna y el Señor Nisija de lo cuide mucho. Muchas gracias. Igual.
Guru Maharaj, Prabhu Vishnurat también tiene una pregunta. Prabhu, adelante. Hare Krishna, gracias. Bueno, gracias Maharaj por estar. Como siempre, un súper placer verlo y poder escucharlo y compartir con todos los devotos. Maharaj, mi pregunta son en realidad dos. La primera sería, me interesaría muchísimo conocer cómo fue ese momento cuando usted conoce a Srila Prabhupada en persona, haber tenido esa historia que muchos cuentan que era una cosa que tenía Prabhupada como una refulgencia, una energía impresionante, por más que físicamente era chiquito, pero que dicen que era grandísima su energía. Y la otra es, ¿cómo piensa usted que vería Srila Prabhupada el movimiento hoy en día, en este 2020, que por ahí está todo como mucho más loco que hace 60 años atrás, ¿no? Que está la gente que uno lo puede ver, esto de que ahora, bueno, muchas cosas que vienen sucediendo, hasta de la iglesia que se ha puesto ahora, que me parece que escuché que como que se podían casar personas del mismo sexo y están buscando como que todo está bien de todos lados y ese tipo de cosas. Sí. Kali Yuga está avanzando mucho más rápidamente, ¿eh? Está pesada Kali Yuga. Bueno, la primera pregunta. ¿Sabe cuando Srila Prabhupada viajaba, incluso en los aeropuertos, la gente se impresionaba al verlo porque algunos decían que veían un aura brillante que lo rodeaba, ¿no? A pesar de su pequeña estatura, Prabhupada tenía un aura muy espiritual, muy bonita, muy refulgente, ¿no? Entonces, cuando Srila Prabhupada llegó al templo de Venezuela de Caracas, puedes poner tu video, si quieres, Vishnurat Prabhu, para verte mientras te hablo. No estoy yo. Muy bien, ahora sí. Sí, acá estoy. Muy bien, ahora sí lo veo. Bueno, cuando Srila Prabhupada llegó al templo de Venezuela, ¿no? Primera vez, primer país de Sudamérica. El primero de habla hispana fue México y después fue Venezuela, de Sudamérica. En el Vyasasana teníamos una foto de Prabhupada en esa época. Todos los días cantábamos ronda frente a la foto de Srila Prabhupada. Y cuando Prabhupada llegó en persona era como ver la foto moviéndose, ¿no? Como Prabhupada en persona caminando, pues. Fue algo muy impresionante para todos nosotros, algo muy asombroso, ¿no? Porque teníamos años esperando cuando Prabhupada va a venir, cuando lo vamos a ver en persona. Entonces fue algo mágico, algo muy trascendental, muy hermoso, ¿no? Prabhupada lo rodeaba siempre una atmósfera, una aura divina, ¿no? Parece. O sea, su presencia se sentía, la espiritualidad, ¿no? Plena, ¿no? Eso es un hecho. Personalmente, o sea, Prabhupada llegó al templo, entró, dio reverencia a Gornitai, se sentó en la Vyasasana y seguía el Kirtan, ¿no? ¿Me explico? Y Prabhupada nos estaba mirando así a todos y en algún momento posó su mirada sobre mi persona. Yo nunca había visto una persona con una mirada tan limpia, tan transparente, tan pura, ¿no? Y se veía, se sentía un amor, una compasión en su mirada, ¿no? Yo lo vi como una ventana, ¿no? Al mundo espiritual. La mirada de Prabhupada era como un embajador de Vrindavan que venía a salvarnos, ¿no? De la influencia de Kali Yuga, ¿no? De la ignorancia, ¿no? Que cubría a todas las personas, ¿no? Incluso lo que estábamos tratando, ser devotos, éramos nuevos, todos éramos nuevos, ¿no? O sea, entonces yo sentí algo muy especial cuando vi a Prabhupada la primera vez. Yo sentí como que me estoy encontrando con alguien muy querido, aunque la primera vez lo veía en persona, pero sentía una relación íntima muy grande con Prabhupada, ¿no? Como una persona muy conocida, muy amada, muy cercana, ¿no? Es como si te encontraras con un familiar que nunca habías visto y de repente después de tantos años ¿no? Se presenta la oportunidad de verlo. Fue algo así muy especial para mí ver a Prabhupada por primera vez, ¿no? ¿Me explico?
O sea, había obviamente una actitud de respeto, de reverencia, pero también había un gran afecto, ¿no? Una cercanía, ¿no? Cuando vi esa mirada de Prabhupada tan limpia, tan pura, yo sentía algo muy especial, ¿no? Sentí que me limpiaba el corazón su mirada, nada más con verle en persona, ¿no? Todos los otros nos sentíamos muy afortunados de que el devoto puro de Krishna, ¿no? Está pisando estas tierras, está bendiciendo a todo el mundo con su presencia, ¿no? O sea, fue un momento espiritual histórico, ¿no? Era la primera visita de Prabhupada a Sudamérica y vinieron devotos de toda Latinoamérica, incluso de Argentina y de Brasil y de varios países, ¿no? De México, muchos lugares. Entonces, el primer templo en Sudamérica fue Venezuela y el segundo fue Argentina. Y después los demás países adyacentes, ¿no? Fue una explosión Hare Krishna, fue una cosa que se desbordaba por todos lados, fue algo de verdad increíble. La energía que transmitía Prabhupada, ¿no? El sentido, el espíritu misionero que él tenía, ¿no? ¿Me explico? Él nos dijo en el día que llegó al templo de Caracas, Venezuela, nos dijo: ustedes ahora son muy afortunados porque recibieron la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ahora tienen que hacer que todos los demás sean afortunados también. Distribuyan esa misericordia. O sea, Prabhupada tenía un Shakti misionero muy poderoso que motivaba e inspiraba a sus discípulos a hacer hazañas increíbles, ¿no? ¿Me explico? ¿No? De ir a alguien solo, sin apoyo de nada, sin dinero, ir a un país, ir a una ciudad y abrir un templo, sin nada. ¿Me explico? O sea, porque recibían el apoderamiento de Srila Prabhupada, ¿no? ¿Me explico? En Venezuela salíamos a vender libros, pero con mucho entusiasmo. Y un año, en el año de maratón de diciembre de 1976, ganamos el maratón mundial de todos los templos del mundo, ¿no? Y Prabhupada mismo nos escribió una carta reconociendo, ¿no? Digamos, muy mostrando su satisfacción, digo, porque el templo que vencía a todo el mundo siempre, todos los años, era Radha Damodar, que era una flota de autobuses, ¿no? En Estados Unidos, y eran los campeones todos los años. Pero ese año, porque ese año, el 76, fuimos a Rath Yatra de Nueva York, como 30 devotos del templo, devotas y devotos, y vimos a Prabhupada de nuevo, estuvimos, ¿no? Una semana con él en el Rath Yatra, y escuchando las clases todos los días. Entonces regresamos a Venezuela con mucho entusiasmo. Entonces ese año pues ganamos la maratón y Prabhupada escribió una carta diciendo: es la primera vez que alguien vence, ¿no? al grupo de Sankirtan Radha Damodar, se llamaba, por cierto. La deidad que ellos tenían en su autobús se llamaba Radha Damodar. Entonces toda la flota se llamaba el grupo Radha Damodar, Sankirtan. Y Prabhupada lo tomó trascendentalmente. Dijo: a Radha Damodar le tomó placer en ser derrotado por su propio sirviente. ¿No? ¿Me explico? Entonces fue algo muy... Esa época así de ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? De misioneras tan agudas, ¿no? Tan fuertes. Y siendo, como se llama, ¿cómo se llama? Los pioneros, pues, por decirlo así, en Latinoamérica. Fue algo muy entusiasta. ¿Qué está pasando hoy en día, no? Tú me preguntas, la segunda pregunta, que Prabhupada pensaría, ¿no? Sí. De todo esto. Y obviamente Prabhupada se sorprendería cómo ha avanzado tanto Kali Yuga, que hoy en día el matrimonio entre hombre y hombre ya es una cosa normal en muchos países, ¿no? ¿Me explico? Y Prabhupada criticó mucho eso, ¿eh?
Incluso especialmente criticó a sacerdotes que casaban hombres con hombres, ¿no? Prabhupada lo tomaba como un síntoma de degradación de la era de Kali Yuga. Pero hoy en día es como algo normal, ¿no? ¿Me explico? Hasta el Papa Francisco habló que estaba bien, ¿no? Que tienen así protección de seguridad social, no sé qué, una cosa ahí, ¿no? Pero pues, obviamente que matrimonio significa entre hombre y mujer y tener hijos. Esa es la concepción tradicional de la palabra matrimonio. O sea, obviamente que a veces los devotos y las devotas se confunden un poco con todas esas cosas y creen que está bien todo eso del aborto, pero eso va en contra de las enseñanzas de Srila Prabhupada, ¿no? Si somos seguidores de Prabhupada no podemos decir que estamos de acuerdo con esas cosas. Así de simple. Podemos ser tolerantes, ¿no? Pero tolerancia no quiere decir que uno tiene que estar de acuerdo. Tolerancia quiere decir que uno simplemente no los condena al infierno, pues los quiere ayudar, pues, con compasión, sí, ¿no? Predica con compasión, con tacto, ¿no? Pero sin comprometer la filosofía. ¿Me explico? Bueno, básicamente eso. Perfecto, muchísimas gracias, Maharaj. Ya, Haribol. Entonces, ¿hay más manos levantadas? Por favor. Sí, hay un montón. El primero que levantó la mano fue el Prabhu Nicanor. Si gusta, Prabhu, hacer su pregunta. Adelante, Prabhu. Si no... Vamos con el siguiente, entonces. Está también Prabhu de Varshi, si él quiere también hacer su pregunta en lo que Prabhu Nicanor se alista. Ok. Ahí está. Hare Krishna Maharaj, por favor, acepte mi reverencia. Siempre recordamos ese tiempo cuando usted vino a Chile, a Ratayatra, estábamos todos bailando en una plaza y cantando alrededor de un piano. Sí. Me acuerdo muy bien. Me acuerdo cuando tocaste el piano, cantaste una melodía muy bonita, el Mahamantra, y te acompañamos todos. Fue una experiencia muy bonita. Y cuando algunos devotos no nos permitían cantar, ¿se acuerda? Ah, sí. Lo hicimos aparte del escenario. Sí. Yo tengo una pregunta. Se fue el audio, se te fue el audio. Perdón. Una pregunta que me surgió a partir de la presentación de Shivarama Maharaj en relación a Vaishnavi Diksha, pero no es en relación a Vaishnavi Diksha, sino en relación a los argumentos que Maharaj presenta o plantea, que uno de los argumentos para aceptar Diksha Guru Mujer usaron las cartas de Srila Prabhupada y un extracto de una conversación. Sí. No obstante, Maharaj decía que debería ser basado solamente en los libros de Prabhupada y no en las cartas personales, y él argumenta que en algún momento Srila Prabhupada pidió a dos de sus discípulos no publicar las cartas que son personales. Entonces mi pregunta es, ¿qué importancia tiene para nosotros leer las cartas de Srila Prabhupada a sus discípulos o conversaciones? Porque igual en las conversaciones nosotros podemos aprender cómo Srila Prabhupada predicaba y cómo discutía filosóficamente. A veces él llevaba la discusión muy fuerte, cosa que a veces en los libros no aparece. Pero y también escuché un rumor que a partir de eso probablemente quieren sacar de Vedabase, que está online, sacar de Vedabase las cartas de Srila Prabhupada. ¿Qué sabe usted de eso y qué importancia tienen las cartas de Srila Prabhupada para usar como argumentos cuando nosotros entre nosotros discutimos o conversamos?
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, depende. Yo estoy de acuerdo que los devotos puedan leer las cartas de Prabhupada, ¿no? Obviamente. Siempre y cuando no lo hagan con criterio correcto, ¿no? ¿Me explico? No citan a Prabhupada fuera de contexto. En el sentido de que si habla Prabhupada de un tema controversial en alguna carta, deben buscar también en sus libros qué es lo que él dice acerca de ese tema. ¿Me explico? Todo lo que él dijo en conversaciones acerca de ese tema en particular, tenemos que verla en el cuadro completo, no tomar una cita aisladamente y interpretarla para enfatizar lo que nosotros queremos. ¿Me explico? Entonces ese es un asunto. Lo otro también, la razón que Prabhupada dijo eso, que no publicarán sus cartas, porque muchas de esas cartas los discípulos le hablaban de algún problema personal que podían tener. Y Prabhupada le respondía, esa respuesta era solo para ellos. ¿Me explico? No necesariamente se puede aplicar a todo el mundo, ¿no? Entonces, y en ese sentido, en conversaciones con hermanos espirituales, si van a publicar una carta así, deben omitir el nombre de la persona, ¿no? ¿Me explico? Para que no se, ¿no? Respetar la privacidad de la persona a quien Prabhupada le dirigió la carta. ¿Me explico? Si es un tema delicado que atañe solamente a ese discípulo, ¿me explico? Entonces es una cuestión de sentido común, de tener un buen criterio espiritual sobre tiempo, lugar y circunstancias, ¿no? Pero no estoy en contra de que las cartas de Prabhupada se puedan leer para aprender de ellas, ¿no? La filosofía correctamente. Por supuesto que hay algunas cartas que no se deberían publicar, ¿no? Donde Prabhupada habla de temas delicados, ¿no? Explico de problemas internos del movimiento, desviaciones, etcétera, ¿no? O una prédica muy fuerte que Prabhupada ha hecho a veces, me explico, pero esos son algunos casos, digamos, ¿no? No todos. Entonces, deber de los devotos, de usar su propio criterio apropiado, ¿no? Y saber utilizar bien eso, obviamente, ¿no? ¿Me explico? Sí, porque muchas veces los devotos dicen, Prabhupada dijo tal cosa y citan la carta sin saber cuál era la pregunta inicial de su discípulo, ¿no? Sí, exactamente. Y no solamente eso, sino ver qué más dijo Prabhupada sobre ese asunto en otras partes, en conversaciones o en sus libros, para tener el cuadro completo de lo que Prabhupada dijo sobre ese tema en particular. ¿Me explico? Sí. ¿No? De acuerdo. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ya, Hare Krishna. Muy buena pregunta, pero muchas gracias por participar. Entonces tenemos ahora sí, si el Prabhu Nicanor quiere hacer su pregunta. A ver. Adelante. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna, mis reverencias, su santidad. Mi pregunta más que nada sería la diferencia entre fanatismo y la devoción, ¿no? Sí, más que nada eso, su santidad, por favor, si te sería tan amable de iluminarme. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Mientras tanto, Lilananda o Vishnurrat Prabhu pueden buscar en el diccionario online de la definición de la palabra fanatismo. A ver qué es lo que dice el diccionario. Sí, por favor, háganlo mientras respondo a Nicanor la pregunta, ¿no? Entonces, definición de fanatismo. Bueno, Srila Prabhupada dijo sobre el tema del fanatismo, es que religión sin filosofía puede ser sentimental o puede ser fanatismo, ¿no?
Entonces, una adhesión ciega se llama fanatismo. Y no se recomienda esa adhesión ciega. A veces hay devotos que piensan, ¿no? Algunos, que enfatizar los 4 principios es fanatismo. Y eso es completamente incorrecto. Porque seguir los 4 principios no es fanatismo, es seguir la instrucción del maestro espiritual. Y eso nunca es fanático. Ahora, si usted no entiende por qué hay que seguir los 4 principios, no lo tome como fanático, simplemente busque la persona que le pueda explicar por qué se deben seguir los 4 principios, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios espirituales de hacerlo? ¿Por qué son dañinos? Si no entiende eso, entonces pregunte, pero no diga que es fanático un devoto por enfatizar o por seguir los 4 principios. A ver, ¿qué definición tiene el diccionario? Sí, Guru Maharaj dice, en el diccionario de la RAE dice, fanatismo, apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas. Muy buena definición. Tenacidad apasionante, ¿no? ¿Cómo es? Desmedida. Y tengo ahí, yo también tengo una Desmedida, definición que dice, para sumarle ahí lo que dice Lilananda, el fanatismo conduce a la intolerancia. Correcto, sí. Así es verdad. Al odio, ¿no? Al odio. Todo el mundo tengo que convertirlo a mi religión, si no son demonios, son infieles, ¿no? ¿Entiendes? Y eso no es lo que Prabhupada habló. Cuando Prabhupada hablaba de otras religiones, hablaba con respeto, ¿no? Por la personalidad decía que Jesucristo y Mahoma son devotos puros de Dios. Entonces no había tolerancia y no había respeto. Nunca, ¿no? Como algunos religiosos fanáticos, ¿no? O sea, te vas al infierno si no sigues el cristianismo, ¿no? Etcétera, ¿no? Ese tipo de expresiones, ¿no? ¿Me explico? Bueno, tenemos también a... perdón. Sí, diga. Sí, adelante. Tenemos a Janmastami Das, que también quiere hacer su pregunta. Prabhu, adelante. Sí. Adelante, Janmastami. Hare Krishna, Bhakti Sundar Maharaj. Janmastami, Haribol, gusto de saludarlo. Igualmente. No, quería preguntarle si en algún momento se le propuso a Prabhupada visitar a Argentina. Por supuesto que sí. Prabhupada tenía un plan, después que visitó Venezuela y se marchó, tenía un plan de visitar de nuevo Venezuela y de ahí irse a Argentina, Brasil, Chile, Perú. Tenía plan de visitar varios países, pero no se concretó el plan por problemas de visado. Era muy difícil conseguir visa para esos países con pasaporte de la India, ¿no? De hecho, en Venezuela la segunda vez negaron la visa para Prabhupada porque el gobierno no era favorable con el movimiento, y así pasó en otros países también. Pero sí, Prabhupada sí quería visitar Argentina y todos esos países adyacentes. Y si usted escuchó algo de Prabhupada cuando se cerró el movimiento en la Argentina. Sí, obviamente que leí una carta de Prabhupada mencionando ese tema que sucedió en Argentina y lamentó que fueran tan crueles, tan violentos y tan autoritarios, ¿no? Prabhupada lamentó ese hecho. Sí habla de eso en una de sus cartas. Bueno, gracias. Gracias por su pregunta, Prabhu. Y bueno, aquí voy a leer algunas del chat. Primero que nada, una devota, Nadia, de Chile, dice, Hare Krishna, primera vez que estoy conectada en vivo en línea, muy agradecida. Vivo en Puerto Montt, en Chile, eso es al sur de Chile. En estos momentos estoy trabajando y escuchando. Haribol, dice. Pues muchas gracias y espero que su experiencia aquí asociándose con los devotos sea muy gratificante para usted. Y pregunta, dice,
una pregunta, cuando Srila Prabhupada enseñó a cantar a Srini Sringa, ¿cuál fue el motivo? Ya que leí un pasatiempo cuando hubo un atentado a un templo de Estados Unidos. Muchas gracias, dice. Sí, correcto. Bienvenida, Nadia. Gracias por conectarte y por estar aquí con todos los devotos participando en este chat trascendental acerca de Srila Prabhupada, sus enseñanzas. Muy amable. Sí, Srila Prabhupada enseñó ese mantra a los devotos porque sí hubo un ataque de unos motorizados que se llamaban los ángeles del infierno, que andaban motorizados, atacaron el templo y entonces Prabhupada, por protección, les enseñó a los devotos de cantar este mantra. Hay una grabación donde Prabhupada les da unas hojas a los devotos del mantra y les pide que lo repitan palabra por palabra y después lo aprendan, ¿no? Entonces, muy importante aprendérselo bien. Yo he enfatizado eso, ¿no? De pronunciarlo correctamente, ¿verdad? Tal como está escrito, ¿verdad? En el cancionero. No voy a entrar en detalles, no es necesario, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, los devotos pronuncian Bajer en la canción Bajer Nirsingo Hridaye y es Bajir Nirsingo. Entonces, algún devoto al comienzo del movimiento la pronunció Bajer y así se quedó como sucesión discipular para los demás. Pero no es correcto, es Bajir. Bajir quiere decir fuera. Nirsinga está afuera y Hridaye. Hridaye no quiere decir el corazón y está en el corazón también. Entonces, bueno, cuando aprendamos las canciones, también aprendamos lo que significan y tratar de meditarlo en el significado de la canción, ¿no? Me quedan pocos minutos para compartir con ustedes, así que por favor, porque tengo otra clase que dar en pocos minutos. Tenemos que hacer el arte y cantar a la modar. Entonces, por favor, pero quiero responder todas las preguntas que ya están. Claro que sí. Claro que sí, Guru Maharaj. Bueno, aquí tenemos dos. Primero Ana Isabel y luego la madre Amrita Ganga. Ana Isabel pregunta, dice, Maharaj, había un pasatiempo que los sankirtaneros de Caracas usaban peluca y esto motivó más así la Prabhupada a ir a Venezuela. Comentan que le agradó el clima, la ciudad y sus pobladores, dice Ana Isabel. Bueno, gracias Ana Isabel. Nos conocemos de Venezuela hace muchísimos años, del templo y bueno, cuando Prabhupada fue a Venezuela, salíamos a Sankirtan vestidos de dhoti, nadie usaba peluca, ni siquiera pantalones. En la época que Prabhupada fue a Venezuela. Fue después de su visita que escuchamos que los devotos en otros países, en Estados Unidos, para distribuir más libros, se ponían ropa de civil y usaban pelucas para que la gente no tuviera, digamos, miedo o prejuicio de acercarse a los devotos para recibir los libros. Al comienzo Prabhupada habían diferencias de opiniones de devotos sobre hacer esto o no. Pero cuando Prabhupada escuchó que aumentaba la distribución de los libros por hacer esto, Prabhupada lo aprobó y dio el ejemplo de Prataparudra Maharaj, que Prataparudra se quitó la ropa de rey, se puso ropa sencilla para ir a masajear los pies del señor Chaitanya, ¿no? Se Prabhupada dijo, entonces yo permití que los discípulos vistan de civil para distribuir los libros y entonces está aprobado por Srila Prabhupada. Yo llegué a usar también peluca. ¿Me explico? Eso fue por un tiempo nada más porque el otro se rapaba, entonces para no andar, si vamos a vestir de civil, no andar. A veces otros usaban una gorra también, etcétera, ¿no? Eso fue por un tiempo nada más, por un tiempo solamente, ¿no? A veces en el Sankirtan un devoto, alguien le jalaba, le sacaba la peluca. Hare Krishna, ¿por qué se esconden? Bueno, okay. Son anécdotas, ¿no? Esa era la pregunta. ¿Y lo otro que era, esa era nada más? ¿O? Sí, falta la madre Amrita Ganga, que si gusta, madre, puede hacer su pregunta, por favor. Sí.
pasó? Ahí se escucha, madre. No se le ve, pero se le escucha. Adelante, madre. Se vea, pero no importa. Ahí se muteó. Active su micrófono. Eso, ahí está. Hare Krishna Maharaj, mi más respetuosa reverencia. Desde que todo esto de la pandemia, tuve la oportunidad de empezar a seguirlo en varias clases que usted ha dictado a Argentina, a Chile, a Perú, y gracias a un devoto muy querido suyo, Liliananda Das, llegó a mis manos este libro suyo que se llama Recordatorio para Momentos Difíciles. En este libro, en una parte, usted hace una reflexión donde dice: cuando más pensamos en el disfrute de los sentidos, más insatisfecha queda la mente. Y recuerdo que Prabhupada, en algún momento, él dijo que cuando la mente se ponía loca, uno había que golpeársela con zapatos. Entonces, mi pregunta para usted, Maharaj, es ¿qué quiso decir Prabhupada con esta afirmación? Porque en realidad la mente es tan loca que a veces piensa cosas que incluso son insatisfacción para nosotros mismos, no hacen daño. Entonces, ¿qué quiso él decirnos? Porque yo he tratado de darme con zapatos, pero no, mi mente sigue distorsionada. Así que, por favor... No lo tomes literalmente. Además, la mente no está aquí, ¿sabe? Muchos de otros piensan que la mente está aquí en la cabeza. No. La mente está en el corazón, porque es cuerpo sutil. Entonces, la mente, el alma está cubierta por un cuerpo denso, burdo, y el cuerpo sutil es la mente, la inteligencia y el ego. Y eso está, el alma está en la región del corazón. Entonces, Prabhupada está repitiendo lo que dijo su maestro espiritual. O sea, Srila Bhaktisiddhanta dijo que por la mañana hay que darle 100 zapatazos a la mente y en la noche 100 escobazos con la escoba. Eso no es literal, obviamente. Se refiere que la regaña filosóficamente, ¿no? Para que no sea tonta. Con la filosofía le da los zapatazos, ¿no? No con físicamente. Entonces, decirle, mente tonta, ¿hasta cuándo vas a seguir con tus especulaciones y caprichos? ¿No? Abandona tus ideas falsas de disfrute, de placer mundano y encuentra felicidad en la conciencia de Krishna, que te va a satisfacer plenamente. Entonces, esos son los zapatazos que hay que darle a la mente, con filosofía. Y también ignorándola, ¿no? Cuando se pone muy tonta, caprichosa, ignorarla, no prestarle atención, no tomarla en cuenta. Santa Teresa dijo que la mente es la loca de la casa. Y a los locos no hay que hacerles caso, no hay que tomarlos en serio, ¿verdad? Porque si uno le hace mucho caso a la mente, corre el peligro de volverse demente. Y no queremos devotos dementes, queremos devotos sanos, saludables, ¿no? Es así que mucho cuidado con la mente, ¿no? Si se pone muy tonta, zapatazo filosófico, ¿no? ¿Entiende? No físicos. Muy bien. Bueno, tengo un par de minutos más, quizás. ¿Cuántos le quedan, Guru Maharaj? ¿Cuántos minutitos le quedan? ¿Cuántas preguntas hay? Ahorita ya no hay preguntas, pero quería ver si algún otro devoto de último minuto se anima, porque siempre pasa que alguien al final quiere preguntar algo. Una pregunta más solamente. Ok, si alguien tiene su última pregunta para pasar a terminar la sesión, siéntase con libertad. Si no, para despedirnos. Muy bien. Ok, entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Pues parece ser... Madre Aditi, ¿quiere hacer una pregunta? Ya, el propósito solo quería... Adelante. Solamente quería agradecer a Maharaj por sus charlas, por su servicio siempre y compartirle a él mi pequeño Damodar que tenía, compartirle para que él pueda verlo. O sea, solamente claro que el sí. altarcito de Damodar. Claro que Solo sí, eso. madre, con mucho gusto. Arriba. Sí.
¿Se puede ver? A ver, sí. Ponga la cámara de nuevo para verlo. Ahí está. No veo nada. ¿Así? Todavía, ahora sí. Ahora sí lo estoy viendo. Ahora sí lo estoy viendo. Qué bonito, está muy lindo. Está muy lindo, la felicito. Muy bonito su altar. Se ve que Gracias, tiene Maharaj. devoción. Claro, Hare Krishna. Junto con su discípula, mi hermana, armamos el altarcito, así que... ¿Cómo estás? Dime cómo te encuentras de salud. ¿Estás mejor? Muy bien, mi Guru Maharaj, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Me alegra mucho saberlo. Cuídate mucho, por favor. Hare Krishna. Gracias. Haribol. Hare Krishna. Ya, Haribol, Hare Krishna. Okay. Bueno, entonces, con esto concluimos y pues solo queda agradecer. Entonces, a nombre de los devotos de ISKCON Córdoba, Prabhu Vishnurat, no sé si quiera usted hacer la despedida. Quería, agradecerle, Maharaj, como siempre, por su gentileza, amabilidad, conocimiento, por todo lo que nos brinda siempre. Para mí es un placer, sabe que lo queremos muchísimo acá. Agradecerle a todos los devotos que se suman a estos programas para poder escuchar a discípulos de Srila Prabhupada, que van a estar todos los primeros domingos de cada mes, un invitado diferente para que nos cuenten, así como hoy con Maharaj, y podamos compartir de esta manera amena, tranquila, dulce, súper linda entre todos. Agradecerle a mi amigo personal, Ilananda Prabhu, que es un anfitrión de lujo, alucinante como ha llevado todo, así que muchísimas gracias, Prabhu. Y por supuesto, a Veda Garba, que está conmigo todo el tiempo para que esto suceda, y a Devadeva Prabhu de Mendoza también, para que podamos hacer estos programas en conjunto, y de Nupal también, que nos permite ahí compartir el Zoom y que podamos hacerlo. Así que siempre hay un montón de devotos juntos haciendo algo, que también a mí lo que más me gusta, que en conjunto podamos hacer un servicio. Y muchísimas gracias entonces a todos. Gracias, Maharaj, sobre todas las cosas. Gracias a todos, y a Vishnurat Prabhu y a Lilananda por esta oportunidad que me dieron de compartir, ¿no?, acerca de la enseñanza de Srila Prabhupada y las vivencias. Y esta tarde tengo otra clase con ISKCON Buenos Aires. Ya les compartí por WhatsApp. No lo dejamos salir de Argentina. Yo encantado, feliz. Me encantan los devotos de Argentina. Gracias. Bueno, me despido con mucho cariño. Si quieren pueden desmutearse todos para decirle un fuerte Haribol a Maharaj. Hare Krishna. Haribol. Haribol. Gracias a todos. Gracias. Hare Krishna. Programa Haribol. Gracias. Haribol, nuestra reverencia. Haribol. Gracias, Guru Maharaj, que tengan un excelente día. Gracias a todos los devotos, que tengan un excelente día también. Reverencias. Prabhu, gracias. Bueno, entonces me despido. Que tengan bonita tarde. Prabhu. Hare Krishna, gracias. A tus pies, Prabhu, mis reverencias. Hoy y siempre, querido amigo.